Vamos a iniciar, Mauricio, muchachos, los que se vayan incorporando poco a poco. La idea de la clase del día de hoy es hablar de el tema 3, terrorismo y grandes organizaciones criminales, hablar un poco del examen, ¿sí? Hacer un repaso del plan de actividades y evaluación para que lo tengan lo más claro posible. Entonces, vamos a iniciar con el repaso del plan de actividades y evaluación porque hasta ayer se mantuvo abierto el foro desde el día 2 hasta el día 15, el foro del tema 1 de la unidad 1 denominado Criminología y Sectas. ¿Qué les pedía yo en ese foro? Hablar un poco de la diferencia entre una secta y grupo religioso. También hablar de las diferentes estrategias de reclutamiento que utilizan las sectas, cuáles son las implicaciones legales de pertenecer a una secta y de las distintas estrategias de intervención para ayudar a las víctimas de secta, cuál cree usted que es urgente aplicar y justificar su respuesta. Anoche entré con la intención de empezar a evaluar, sin embargo vi poca participación. Independientemente de eso, pues la fecha era hasta ayer. El sábado pasado, vía sincrónica, trabajamos el tema 2, violencias y nuevas tecnologías. Ahí, a través del chat de WhatsApp, les pedía que por favor hablaran un poco de cómo lo veían ustedes, qué impresión tenían ustedes, cuáles eran como los factores que estaban más asociados al tema de la relación entre violencia y nuevas tecnologías. Algunos participaron y bueno, la idea es que sea una forma de estudiar para el examen que es la próxima semana. Sí, tiene fecha de 24 porque bueno, va a haber una ventana de tiempo que les va a permitir desde el momento que habilite la prueba hasta que se cierre. Entonces, sí me gustaría conversar con ustedes porque entiendo que algunos van a estar de servicio y todo lo que implica el, la cotidianidad de ustedes. Sin embargo, considero que también pueden sacar el tiempo para cumplir con esta asignación. Entonces, por el grupo podemos ir conversando eso. Igualmente, pues la prueba se va a montar, se va a habilitar para respuesta y va a haber un momento en que ya no se puede, el límite va a ser el 24. Ahora no voy a definir con apoyo técnico cuáles son las recomendaciones básicas para el manejo del tiempo para responder esta prueba. Entonces, bueno, en esa prueba vamos a vincular entonces los temas 2 y los temas 3. Violencia y nuevas tecnologías y terrorismo y grandes organizaciones criminales, que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que se va a buscar a través de ese examen? Hablar un poco de cómo ven ustedes esa vinculación según lo que ustedes hayan leído entre las nuevas tecnologías y la criminalidad organizada. ¿Cuáles consideran ustedes que serían los desafíos para prevenir esa criminalidad organizada mediante estrategias como la inteligencia artificial? Entonces, no solamente verlo como la inteligencia artificial, como la que haga todo el trabajo, sino como a través de herramientas de inteligencia artificial también se pueden fortalecer los sistemas policiales de los países, inclusive procesos formativos, ¿verdad? Que se puedan generar y se puedan perfeccionar. Porque si hay algo que amerita como mucho trabajo en cuanto a
a definir, a establecer patrones concretos, es el comportamiento humano, precisamente porque el comportamiento humano es muy volátil y cambia con facilidad según el contexto. Entonces, precisamente por eso es muy importante el uso de la tecnología y de las nuevas tecnologías para también ver cómo se pueden prevenir unos comportamientos cada vez mucho más dañinos a través del tiempo. La idea es que no sean tan complicados detectarlos, ni mucho menos que les complique a los órganos de actuación de justicia y que imparte justicia tratar con ellos desde el mismo punto de cómo pudiera eso fortalecer el rendimiento, la eficacia de los sistemas de justicia. Entonces, yo les compartí anoche en el aula virtual unos materiales que le pueden apoyar para conocer un poco de qué se trata este tema como tan, más allá de complejo, es que es un tema que se sabe, del que se sabe muy poco, ¿verdad? Se sabe muy poco, sin embargo, a veces creemos que lo podemos tratar de la manera como se han tratado otros delitos y no es así. Si hay algo que caracteriza a la criminalidad organizada es que maneja sistemas de perfeccionamiento muy, muy avanzados, de actuación muy avanzados y que se diluye en la cotidianidad y en el perfeccionamiento del sistema, pues del sistema social en el que vivimos. Entonces, pues creo que esa es una de las cosas por las que lo hace tan interesante. Voy a tratar aquí de compartirles la presentación de la clase. Mauricio, ¿me confirma si la ve? Sí, doctor, así se ve, terrorismo y grandes organizaciones criminales. Perfecto. Bueno, antier y ayer he tenido bastante gripe. Aquí en mi casa estamos con gripe, así que me escucharán toser en algún momento y estoy ronquita por eso. Igualmente, eh, estoy en condiciones de compartir con ustedes el espacio de la clase sin ningún problema. Muchas Ok, gracias, doctor. Igual se estará pendiente. ok, gracias, Mauricio. Ok, entonces, este tema, la unidad 3 nos va a permitir acercarnos un poquito al tema del terrorismo y las grandes organizaciones criminales. Cómo se vinculan, dónde se juntan, por qué es importante hablar de esto, ¿verdad? ¿Sigues viendo, Mauricio? Sí, profe, sí, sí se Ok, ve. ok. La idea es adentrarnos un poquito a conceptos, a la concepción que es importante que ustedes manejen los términos, ¿verdad? Y cuáles son esas características de esta modalidad. Ya voy, por aquí. Ok. Entonces, hablamos del terrorismo como el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos. Es una definición muy general. ¿Por qué? Porque el terrorismo tiene muchas caras. El terrorismo no solamente es un atentado, un carro bomba, un atentado en un espacio público, sino tiene varias manifestaciones. ¿Qué lo hace particular y por qué se puede identificar que es terrorismo? Porque son sucesos que generan mucho impacto, mucho daño y es sistemático, ¿sí? Cada vez se va perfeccionando. ¿Qué significa esto? Que es intencional. Por eso debe planificarse, por eso se requiere un aparato logístico importante, por eso necesita gente preparada, ¿verdad?
todo el tiempo tiene fines políticos. Eso no quiere decir que la persona que usa el terrorismo como herramienta necesariamente tenga que ser presidente del país, no, pero sí organizaciones y que estén alrededor del interés supremo de ese país. Y una de las características más brutales es que es indiscriminado. ¿Por qué? Porque en ese interés de hacer daño no se mide las cantidades de víctimas inocentes. Entonces, es intencional porque los actos terroristas son planificados y ejecutados con el objetivo de causar mucho daño y sufrimiento. Busca generar miedo porque necesita crear una parálisis social, una inseguridad que cambie el comportamiento normal de la gente y la minimice, la haga chiquitica, ¿verdad? Tiene fines políticos porque hay razones religiosas, políticas, ideológicas, y detrás de lo político están las razones económicas, ¿verdad? Por las cuales mueven este tipo de actos, se mueven este tipo de actos. En resumen, es una herramienta de poder que busca imponer una ideología a través del miedo y la violencia. Nada que se relacione con el terrorismo tiene un fin noble. Aquí jamás se puede justificar de que el fin justifica los medios. En esta modalidad delictiva, como ustedes lo podrán saber, es una de las que tiene mayor penalidad a nivel mundial, porque sencillamente con los métodos terroristas no se puede negociar por el alcance, el daño que ocasiona, no solamente a las víctimas directas, sino a todas las víctimas indirectas y a la sociedad en general. Entonces, ¿cómo vinculamos el terrorismo con las grandes organizaciones criminales? Es un aspecto muy importante y préstenle atención a esto para el examen porque de ahí la importancia de este tema, ¿sí? Las grandes organizaciones criminales son grupos estructurados de personas que se dedican a actividades ilícitas de manera sistemática y a gran escala. ¿Qué quiere decir sistemática y a gran escala? Que es permanente, y a gran escala es que no son criminales minoristas que actúan solos ni con grupos pequeños, sino que tienen sucursales a nivel mundial o a nivel regional. ¿Sí? A diferencia de los delitos individuales, estas organizaciones tienen una estructura jerárquica con roles definidos y objetivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque con un solo acto terrorista o acto criminal no van a conseguir todo el poder que quieren. Ellos entienden de que ellos se van modificando a medida que la sociedad va avanzando y que las tecnologías también se lo están permitiendo. Hay una inversión multimillonaria de las grandes organizaciones criminales en el desarrollo de la tecnología. Y obviamente es una tecnología que no está a la mano al ciudadano común, sino a los que definitivamente están dispuestos a pagar por ello. Ahora bien, ¿cómo funciona la estructura de las grandes organizaciones criminales? A través de ese proceso de jerarquía. Suelen tener una estructura piramidal con un líder máximo y varios niveles de mando en las localidades, regiones donde se encuentren. La especialización, porque cada miembro tiene un rol específico, desde los líderes hasta los soldados de bajo rango. Eso lo vemos mucho en las organizaciones del narcotráfico, ¿sí? Se respeta mucho el nivel de jerarquía. Debe existir una jerarquía para que pueda funcionar desde el punto de vista piramidal, y también la especialización forma parte importante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, imagínense, no todo el mundo en la organización criminal estar especializados en la misma área. Exacto. Entonces, ¿quién hace las otras cosas? No todos pueden estar en el nivel más alto, no pueden estar en el nivel más bajo, ¿verdad? Las celdas a menudo se dividen en células independientes para dificultar su infiltración y desmantelamiento. ¿Qué implica esto?
ellos a nivel estructural funcionan como pequeñas cajitas, unas celditas muy pequeñas, donde cada uno tiene su líder que trabaja en armonía con el líder de la otra célula y así sucesivamente, según su nivel de jerarquía que permite que funcionen de forma coordinada y cohesionada. ¿Qué quiere decir eso? Unidos. Como decimos aquí en Venezuela, por un comercial de televisión, unidos como la pasta. ¿Eso qué quiere decir? Que se cuecen pegaditos, unos pegaditos del otro. Así funciona. Por eso es tan complicado infiltrarlos, porque conocen toda su vida, conocen el territorio donde se mueven, conocen su nivel íntimo, privado, familiar. Me disculpas, Mauricio, mi compañero. Siga nomás, profe, siga nomás, así es. ¿Cómo? ¿Cómo? Siga nomás, profe, disculpe más bien, pues, Ah, no, puta, cortaron tranquilo. su clase. No, no, tranquilo, tranquilo. Eso me ayuda porque me voy moviendo, ¿ves? De manera que esta estructura la hace funcionar como una gran familia. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de la ejecución, planificación, organización, dirección de grandes actividades ilícitas. Se dedican a una amplia gama de actividades ilegales. Ya les hablaba del narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, la extorsión y la corrupción. Redes internacionales. Esto es súper importante porque esto es algo que la hace súper, súper atractiva y que les facilita su canal de operatividad. Operan a nivel transnacional, estableciendo alianzas con otras organizaciones criminales y aprovechando la globalización, tomando en cuenta que la globalización ahora, desde los últimos 20, 25 años hasta acá, ha permitido que las fronteras vayan cada vez aminorando, sean cada vez más invisibles. Eso permite que sea fácil operar en un país y en otro, que la única diferencia sean algunos datos de contexto que los hacen perfectamente adaptables a la dinámica delictiva, delincuencial. Otra forma de funcionamiento es la violencia, empleando la violencia para controlar territorios, eliminar rivales y garantizar la obediencia de sus miembros. Esto lo vemos en la trata, esto lo vemos en el narcotráfico, en el tráfico de armas, esto lo vemos en las grandes industrias de la criminalidad porque han sido y siguen siendo las grandes industrias de la criminalidad. Entonces, la importancia de este tema es no solamente saber esto, sino cómo lo vinculamos con las nuevas tecnologías, cómo se vincula entre sí este crimen organizado, ¿verdad? Con los sistemas políticos, con los sistemas económicos de los países, porque esto la hace supremamente atractiva, porque la cantidad de dinero que se maneja en función a un acto de esto es impresionante, te puede resolver la vida a una persona común y corriente que puede ser susceptible de estar vinculada con este tipo de organizaciones. La corrupción es un elemento vital y fundamental para que funcione estas grandes organizaciones criminales. Si no hay corrupción, difícilmente ellos puedan funcionar. ¿Por qué? Porque necesitan estar presentes dentro de la estructura gubernamental y policial para obtener toda la protección posible y facilitar sus operaciones. Hay unos enlaces de videos y unos enlaces de documentos que les colgué en el aula virtual donde van a poder tener información de esto con mucha mayor claridad. Pero ahí se ve cómo a través de la corrupción
ellos operan de una manera muy flagrante y hasta visible. Lo que pasa es que si hay un sistema gubernamental y un sistema de justicia que está dentro de ese proceso de paraestado, pues es muy difícil que una sola persona bajo una sola denuncia pueda hacer algo al respecto. Por eso las investigaciones deben darse, o sea, cuando se someten, cuando hay una denuncia de algún caso, por ejemplo, algún caso de crimen pasional, ¿verdad? Siempre hay que tener elementos de investigación que permitan descartar de que sea un asunto de trata, porque en la trata se dan infinitas modalidades, obviamente asociadas a la violencia de género, porque la trata es uno de los delitos que denigra y violenta a las mujeres en su máxima expresión. O sea, para el delito de trata, definitivamente, bueno, a través de la ley es uno de los más también, al igual que el terrorismo, uno de los más voraces a nivel de justicia cuando se hace, es por el grandísimo daño que hace a la mujer por ser mujer. Pero bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos específicamente de trata. ¿Cuál es el objetivo de estas grandes organizaciones criminales y por qué funcionan de esa manera tan eficiente, por no decir perfecta? Porque no, obviamente no es perfecta, pero sí podría considerarse de que en muchos casos es eficiente, porque la cantidad de dinero que hay en torno al funcionamiento de estas organizaciones es impresionante, es a gran escala. No es solamente una ganancia mínima que me va a dejar vivir un día o una semana o un mes, no. Son ganancias que te van a permitir elevar tu estatus de vida y no preocuparnos por lo que generalmente nos preocupamos, que es subsistir. Entonces, por eso lo hace tan atractivo. Poder, porque bueno, el ser humano necesita sentirse poderoso uno sobre otros. Por esa razón es necesario que controlen territorios, mercados, rutas comerciales ilegales, ¿verdad? A veces vemos esas noticias de que la policía desmanteló, descubrió una ruta ilegal por donde traficaban droga, personas, niños. Bueno, de eso se trata, pues, de que puedan controlar también el territorio, de que nada sea difícil para ellos, para su funcionamiento. Influencia. Aspiran a tener influencia política y social en las regiones donde operan, que eso está asociado con la corrupción. Y la protección, ¿por qué? Porque su objetivo es proteger sus operaciones y a sus miembros de las fuerzas del orden y de otras organizaciones rivales. A veces la forma de saber que estamos enfrente de delitos asociados a organizaciones criminales es por cómo se enfrentan entre una y la otra. Ahí es donde la investigación policial dice, esto tiene toda la pinta de ser un conflicto entre organizaciones criminales rivales, porque tienen modalidades de operar muy similares y a veces coinciden en el mismo territorio. Entonces, cuando eso ocurre, eso de una vez, lo ideal es tener claro de que forma parte de ese proceso de conflicto, de conflictividad que se da. Hablemos un poco de estos ejemplos de grandes organizaciones criminales. Ya lo había mencionado, los cárteles de la droga, los más conocidos, operan principalmente en América Latina y se dedican al cultivo, producción y distribución de drogas ilícitas. ¿Por qué en América Latina y no en otros países? Nos preguntaremos. Porque bueno, primero,
tenemos, América Latina pues vive y ha vivido todavía las secuelas de ser un continente que ha estado supeditado a las grandes organizaciones de poder a nivel mundial. Para este lado es América Latina, para el otro lado del mapa son algunos países asiáticos, donde tenemos la mano de obra más barata, condiciones de violaciones de derechos humanos bastante notorias, bajo ingreso per cápita, donde todavía somos sistemas políticos y económicos que luchamos por garantizar sistemas de salud lo más adecuado, lo más allegado a un sistema de salud ajustado a derecho, igual el sistema de justicia social. Entonces, al darse esta estructura de desigualdad, de desequilibrio, es más fácil que estas dinámicas de poder, de jerarquía, se instalen y se fortalezcan porque a nivel cultural, económico y político es muy fácil que funcionen. Es más fácil que se dé de esa manera. ¿Sí? Aparte de que, bueno, que tenemos los sembradíos más codiciados y cotizados también de las regiones. Entonces, pues, eso facilita. De lo que les hablo son condiciones estructurales que facilitan el funcionamiento de las grandes organizaciones criminales. Tenemos las mafias, que aunque son originales de Italia, se han extendido en otros países y se dedican a una amplia gama de actividades criminales. Si bien las organizaciones basadas en la mafia, porque las mafias se estructuran de cierta forma, son familias, ¿verdad? Esta forma de vida las han adaptado las grandes organizaciones criminales y las han trasladado, ¿sí? Las han trasladado a sus espacios, a sus territorios, porque son muy convenientes al momento de, de funcionar. Son completamente convenientes porque es súper importante para ellos visibilizar que puede ser parte de esa gran familia y obtener grandes beneficios, ¿sí? Porque no importa tanto lo que tú le hagas al otro, lo importante es cómo te comportas en la familia, en la casa, por decirlo de alguna manera. Ok, puedes destruir un territorio, ¿verdad? Pero si eso lo haces por el bien de la familia, por el bien de tu casa, que la casa es la organización criminal, está bien. Así sea que lo que tú generes afuera sea un daño mayor. Entonces aquí entran técnicas de manipulación que la vimos en el primer tema, ¿verdad? De las que hablábamos la semana pasada, inclusive, de cómo se vincula la violencia con las nuevas tecnologías. Aquí entra todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es caldo de cultivo para que una persona decida formar parte de esta organización criminal. Siempre y cuando la persona que decide hacerlo sea de forma voluntaria, porque hay personas que forman parte de las grandes organizaciones criminales y su reclutamiento no fue voluntario. Ya después cuando estuvieron ahí, pues se dio el clic, por decirlo de alguna manera. Ok, continuemos. Triadas. Originarias de China, nosotros a veces no sabemos mucho de qué se tratan las triadas. Sin embargo, aquí les hablo un poquito. Se han extendido por todo el mundo y están involucradas el tráfico de droga, prostitución y otros delitos. ¿Por qué son triadas? Porque no solamente se dedican a eh, trabajar, operativizar a través de un solo tipo de delitos, sino de tres delitos y hasta más, ¿sí? Entonces aquí es cuando se junta tráfico de drogas, prostitución y trata o tráfico de personas, ¿ve? En este caso de migrantes, que es un tema que es súper vigente en este tema latinoamericano, sobre todo
bueno, por toda la mediatización que se ha vivido acá en Venezuela. En Venezuela, Colombia, todo este tema de la migración ha facilitado que este tipo de triadas se fortalezcan. Y a veces uno escucha una noticia que dice una organización rusa involucrada en la trata de personas, de venezolanas, por decirlo, o de latinas en España. Está fácil. Funcionan con carteles en Colombia, carteles en Venezuela, carteles en México, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que a su vez facilitan el tránsito por el territorio de personas que quieren llegar a un país de forma ilegal, con promesas de trabajo o a veces también con ofertas abiertas de que se van a dedicar a la prostitución, pero en el caso de tratas, pues esto no es así. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo funcionan las triadas. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el daño que genera a gran escala también, ¿no? Que generan estas grandes organizaciones criminales? Pues lo primero, yo creo que lo más importante es que atentan contra la estructura de la sociedad, o al menos de lo que se espera uno que sea la sociedad. Porque uno está dentro de la sociedad es para desarrollarse, para hacer algo, para vivir en ella, para dar su aporte, para permitir que hayan otros que también se desarrollen y esos otros son su descendencia, son sus pares, son sus comunes, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a desarrollar una sociedad cuando está dominada por las organizaciones criminales? Tú jamás te vas a sentir seguro. ¿Para qué voy a hacer algo si realmente no tiene sentido? Esto como un pensamiento lo más infantil posible, ¿no? Pero realmente las grandes organizaciones criminales quizás no lo plantearon cuando se crearon, pero sí permitieron que eso se diera a medida que avanzaba el tiempo, desestabilizan gobiernos completamente, desde la corrupción, desde la inserción de las nuevas tecnologías. este, ¿Cómo pueden hacer esto? A través de, bueno, tumbarles todo un sistema, su sistema operativo. De esa manera lo pueden hacer. Van a debilitar el Estado de Derecho porque si hay algo que debilita el Estado de Derecho es la corrupción, la pérdida de institucionalidad. Eso es algo que definitivamente nos debilita y nos hace débil frente al otro. Un país con altos niveles de corrupción es un país muy débil, es una sociedad muy débil al lado de una sociedad donde la corrupción es baja. Entonces, eso definitivamente desestabiliza al gobierno y por ende a su sociedad. Generan violencia, aumentan los índices de homicidios, secuestros y extorsiones. Esto lo vemos en el día a día. Por eso les digo, es muy importante para ustedes que se dedican al ámbito operativo, táctico, estratégico de la seguridad pública, siempre tienen que mantener ahí visible cuando un caso puede estar vinculado a un caso asociado a grandes organizaciones criminales, a mafia, cárteles, triadas, trata, redes de prostitución, tráfico de migrantes, tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de armas, porque no es casual, pues, no es casual que en un tiempo de más o menos 3 a 6 meses se hayan conseguido con un patrón de homicidios donde el indicador principal sea la pérdida de órganos. ¿Mm?
o el homicidio contra mujeres, los feminicidios. Oye, pero ¿por qué está pasando eso? Y pasa en un territorio tal que está muy cercano al territorio que manejan esto. O sea, ustedes perfectamente tienen todas las habilidades para triangularlo de esta manera. Dañan la economía. Dañan la economía aunque haya una parte que diga o que crea que fortalece la economía. ¿Por qué la daña? Porque rompe la barrera entre la economía lícita y la economía ilícita. Entonces, la economía ilícita necesita volverse lícita, ¿verdad? Necesita volverse legal, legítima. Entonces, con toda esa cantidad de dinero, necesitan irla incorporando a los mercados de economía legítima, ¿verdad? Necesitan empezar a declarar impuestos, necesitan que las personas que no están involucradas con este tipo de delitos, formen parte de esta dinámica económica. Entonces, pues, a juro, 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 afectan la economía y no sé si llegará a pasar o ya estará pasando de que, bueno, que el dinero con el que trabaja un Estado sea de dinero ilegítimo, no lo sabemos, pero se corre el riesgo. También evaden impuestos, muchísimo, y el acto del lavado de dinero, ni hablar, porque no tienes como el fisco, para el fisco es muy difícil, ¿m? A simple vista, implica mucho trabajo por parte del fisco evidenciar dónde está pasando, en qué momento está pasando. Entonces, bueno. Bueno, me disculpo otra vez, Mauricio. Estamos atentos a la clase, doctora. Violan los derechos humanos, por supuesto que violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque explotan a las personas más vulnerables, mujeres, niños, promueven la trata. Ok, habíamos estado hablando recientemente entonces de cómo funcionaba y cuáles eran los aspectos que más hay que tener en cuenta para identificar las grandes organizaciones criminales. Hemos hablado de carteles de la droga, mafias, triadas, y que sus consecuencias estaban relacionadas con organizaciones criminales que desestabilizan los gobiernos, generan violencia, dañan la economía y violan los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre terrorismo y crimen organizado? Aunque el terrorismo y el crimen organizado son fenómenos distintos, con objetivos diferentes, el terrorismo busca principalmente objetivos políticos, mientras que el crimen organizado busca el lucro económico. Existen numerosas intersecciones, sinergias, vinculaciones, similitudes entre ambos. Sin embargo, esto es lo que los conecta. El terrorismo busca objetivos políticos y el crimen organizado busca lucro económico. Entonces, cuando ven que hay la posibilidad de vincularse, lo hacen, porque a veces para obtener objetivos políticos necesitas una estructura que tenga el suficiente lucro económico que permita que la estructura criminal se desarrolle y se fortalezca. ¿Cómo se relaciona? Con financiamiento. Las organizaciones criminales pueden proporcionar financiación a grupos terroristas a través de actividades como el tráfico de drogas, armas o personas. Esta financiación es crucial para la adquisición de armas, entrenamientos de personas que vayan a combate, logística para operaciones terroristas. Reclutamiento. Las organizaciones criminales pueden servir como un semillero de reclutas para grupos terroristas, especialmente entre jóvenes marginados o con
antecedentes penales. Sí, sobre todo en espacios donde nuestros jóvenes no pueden acceder a formas establecidas, legales, de este tipo de prácticas como reservas de ejército, fuerza armada, fuerza policial, porque hay algún problema con antecedentes penales, algún problema inclusive físico, mental, pues acá en este tipo de organizaciones es más fácil que sean propicias para ser reclutadas. Ideología. En algunos casos puede existir una convergencia ideológica entre ambos, especialmente entre grupos terroristas que buscan justificar sus acciones a través de ideologías extremistas. Esto, aunque quizás no lo vivamos al ladito nuestro, existe, existe, y de ahí la vinculación de este tema también con los yihadistas, ¿ves? Porque, bueno, es un grupo conocido ampliamente a nivel mundial con esta categoría de ideología extremista. Y finalmente, a través de la protección, se relaciona terrorismo y crimen organizado a través de la protección. ¿Cómo? Las organizaciones criminales pueden ofrecer protección a los terroristas, ayudándoles a evadir la justicia y esconderse de las autoridades. Y ahí entra en juego lo que hablamos anteriormente de la corrupción, porque es importante para las grandes organizaciones criminales estar dentro de las estructuras de gobierno, porque van a permitir siempre, van a necesitar de la estructura de justicia y la estructura policial para sentirse protegidos. Es la única forma de que puedan operar. ¿Cómo se refuerzan mutuamente? El terrorismo definitivamente se refuerza con el crimen organizado a través de potenciar esa capacidad operativa. Combinan recursos financieros, infraestructura, experiencia, capacidad operativa. Imagínense lo que pueden lograr. Legitimidad. Los grupos terroristas pueden utilizar la violencia para intimidar a las poblaciones y extorsionar a las empresas, lo que les permite generar ingresos y aumentar su influencia. ¿Mm? Por eso entra el tema del que les acabo de hablar, del tema de la institucionalidad, de la corrupción, de la protección. También se refuerzan a través de que juntos disminuyen los riesgos. Al trabajar juntos, las organizaciones criminales y terroristas pueden reducir los riesgos de ser detectadas y perseguidos por las autoridades. Ampliación de redes. Ambas partes pueden beneficiarse de la expansión de sus redes, lo que les permite operar en un mayor número de países y regiones. Y esto es un aspecto que los hace supremamente fuertes. En resumen, la conexión entre terrorismo y crimen organizado es una relación simbiótica en la que ambas partes se benefician mutuamente. Esta relación representa una grave amenaza para la seguridad nacional y global, ya que dificulta la lucha contra ambos fenómenos y aumenta el riesgo de ataques terroristas a gran escala. Esto es básico porque tenemos que tener lo suficientemente claro de que al vincularse, al entrelazarse de una forma tan perfecta, difícilmente van a dejar de trabajar juntos. Al contrario, pueden es maximizar la operatividad. Sí, ahí es donde la pérdida de institucionalidad, la corrupción, la infiltración, la manera como ellos funcionan, este, se vuelve una amenaza para los sistemas de justicia, porque a veces corren el riesgo de ser indetectables estas organizaciones criminales. Entonces, no hayas de dónde comenzar, ¿ves? Y se vuelve un gran monstruo. Entonces, el crimen de cuello blanco del que se hablaba en los años 90, que generalmente era de transnacionales, se ha perfeccionado a tal punto de que ahora sus tentáculos llegan a cualquier espacio del territorio, dentro de esa estructura jerárquica. Y eso es algo que es necesario que no perdamos de vista. Ahora bien, ¿cómo llegamos a conectar las grandes organizaciones criminales con la trata de la persona y el yihadismo?
Bueno, la trata de personas y el yihadismo son dos flagelos globales, son dos situaciones, fenómenos que han formado parte de este proceso de las grandes organizaciones criminales. Aunque a primera vista parece distante, guardan una relación estrecha y absolutamente caótica. Los grupos yihadistas han encontrado en la trata de personas una fuente de ingresos, una herramienta de reclutamiento y una forma de ejercer control sobre las poblaciones. ¿Cómo se utilizan a las víctimas de la trata para financiar actividades terroristas? Atención, a través de la explotación sexual. La explotación sexual de mujeres y niñas es una de las formas más comunes de trata de personas y una fuente de ingresos significativa para los grupos yihadistas. Los ingresos obtenidos de la prostitución forzada se utilizan para financiar operaciones terroristas, adquirir armas y equipos y mantener a los combatientes. Trabajo esclavo. Las víctimas de la trata son obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud en diversas industrias como la agricultura, la construcción y la minería. Las ganancias generadas por este trabajo forzado se destinan a financiar actividades terroristas. Venta de órganos. En algunos casos, las víctimas de la trata son sometidas a la extracción de órganos, que son vendidos en el mercado negro para obtener grandes sumas de dinero. Yo lo comentaba temprano en la clase, donde les decía que estas son modalidades que son fácilmente detectables, donde ustedes vean índices de homicidio relacionados, parecidos, que tengan gran similitud a la venta de órganos, tienen que prestarle atención porque ahí está, puede estar funcionando perfectamente una triada de venta de órganos con trabajo esclavo y explotación sexual, que por supuesto que va a estar amparada por el lavado de dinero. Ingresos obtenidos de la trata de personas suelen ser lavados a través de grandísimas y complejas redes financieras para ocultar su origen ilícito y financiar actividades terroristas, porque definitivamente lo que más se necesita para el crimen organizado es contar con la capacidad operativa que solamente el dinero puede dar. La explotación sexual de mujeres y niñas como herramienta de guerra. ¿Por qué un título tan crudo para algo relacionado con las grandes organizaciones criminales? Porque precisamente las personas son la mayor fuente de ingreso para las grandes organizaciones criminales. ¿Por qué? Bueno, porque a nuestras mujeres y a nuestras niñas, también a nuestros niños, no está diciendo que no, pero con mayor frecuencia nuestras mujeres, nuestras niñas, las someten como esclavas sexuales. Los grupos yihadistas capturan a mujeres y niñas de las comunidades que atacan y las convierten en esclavas sexuales. Es una práctica, no solo es una forma de violencia sexual, sino también una herramienta de guerra psicológica para humillar y someter a la población civil. Por ejemplo, llegan a un territorio, empiezan a secuestrar a las mujeres y las niñas, se las llevan para someter a las comunidades de ese territorio. ¿Por qué no los niños? Porque los niños los captan es para formar parte de sus ejércitos. ¿Sí? Esta es una de las maneras de actuar. La propaganda. La explotación sexual de mujeres y niñas es utilizada como propaganda para atraer nuevos reclutas, quienes son adoctrinados con la idea que las mujeres capturadas son un botín de guerra. Entonces, más allá de ofrecer dinero, se ofrece también que cierta cantidad de mujeres y niñas forman parte de ese botín de guerra. Entonces, definitivamente, son consideradas una de las mercancías más valoradas. Control social. Al someter a las mujeres a la esclavitud sexual, los grupos yihadistas buscan controlar y someter a las comunidades imponiendo su visión extremista de la sociedad. Eso se lo acabo de explicar cuando les hablaba de la esclavitud sexual. Entonces, el uso de la trata para reclutar nuevos miembros para grupos yihadistas. ¿Por qué la trata? ¿Por qué? ¿A través de qué herramientas se reclutan nuevos miembros para grupos
yihadistas, nuevos miembros, nuevos integrantes de sectas. Por supuesto, con la promesa de una vida mejor. Lo comentaba al iniciar la clase. Lo comentaba y les decía eso, que precisamente esa necesidad de que a través de un trabajo que vas a hacer, de de esta nueva área que vas a desempeñar, vas a poder resolver tu vida no solamente por un día, ni por una semana, ni por un mes, sino por mucho tiempo, lo que te permite entrar dentro de una estructura de trabajo, dentro de una mafia que te permite sentirte parte de algo, valorado por algo y reconocido por algo. Entonces, esta es una modalidad a través de la trata. Los traficantes de trata a menudo ofrecen a sus víctimas falsas promesas de trabajo, educación, una vida mejor. Esto para cuando haces la captación, pero también para los miembros de las organizaciones que se dedican a la trata de personas, el hecho de participar en una organización como esta, sienten que pueden llegar a sentirte que son parte de algo muy, muy grande y con mucho respaldo. Entonces, ¿cómo captan a las víctimas? A través de técnicas de manipulación como las que hablábamos cuando tratamos el primer tema de sectas, ¿verdad? Entonces, falsas promesas de trabajo, educativa, una vida mejor. En nuestros países, específicamente acá en Venezuela, en Colombia, al decirles que las van a volver modelos, les van a cumplir el sueño de todas esas muchachas que por sus medios no pueden llegar a ser modelos, ¿verdad? Porque para ser modelos también tienen que tener cierta estructura. Entonces, ellas sienten que, bueno, que alguien les está ayudando a cumplir su sueño. Una vez que las víctimas son tratadas, son reclutadas por los grupos yihadistas y obligadas a participar en actividades terroristas, vienen toda una serie de técnicas como el mismo chantaje, ¿verdad? No pueden informar a sus familias todo el proceso que está viviendo. Hay un proceso de adoctrinamiento, ¿verdad? Son convencidas de participar en la lucha yihadista, ¿sí? En creer que están haciendo algo muy importante por su territorio, de manera que cualquier cosa que hagan en contra del otro para el grupo donde está perteneciendo es válida. Eso también lo expliqué al principio. Entonces, se conecta perfectamente cómo usan a las personas para desarrollar todas sus técnicas de manipulación. Y para cerrar, pues en resumen, la conexión y la trata de personas y el yihadismo es una realidad muy, muy, muy compleja. Por eso hay que estudiarla a través de diferentes métodos, ¿verdad? No vas a estudiar un fenómeno como este a través de la lectura de una simple reseña periodística o un informe preliminar de investigación policial. Tienen que tener la habilidad de triangular los elementos de información que se están recibiendo, porque de lo contrario va a quedar como casos aislados de delincuencia común, de homicidio, de feminicidio, y no se le va a dar realmente la lectura necesaria para esto. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales hay que aprender a estudiarlas a cabalidad. Entonces, ¿cómo nos apoyamos a través de herramientas de investigación, a través de la IA para perfeccionar cosas que quizás a través de los humanos pueden tardar un poquito más? Piensen en ello porque va a ser uno de los temas que se van a tratar en el examen. Esto va para el examen. Esto y lo que vimos la semana pasada, que de lo que ustedes hablaron de violencia y nuevas tecnologías. Eso va para el examen. Igual si yo llegara a tener algún material que les pudiera seguir fortaleciendo, se los voy a enviar. Sin embargo, hay algo muy importante acá. Yo voy a organizar con apoyo técnico la mejor manera para facilitarles a ustedes la participación en el examen, que tendría como fecha tope el domingo 24 de noviembre. No va a haber excepciones. Por favor, yo les pido que
Voy a tratar de darles una ventana de tiempo lo más razonable posible. Sin embargo, ustedes tienen que tomar previsiones. Y los exámenes se aprueban y se desaprueban. Eso también es algo que es muy importante que tengan pendiente. Entonces, toman previsiones, vayan leyendo, ¿sí? No va a ser un examen de análisis, ni mucho menos, sino respuestas muy concretas que están en este material y que está relacionada con los videos que también les compartí. Voy a buscar la manera de compartirles por aquí uno de los enlaces, a ver si lo podemos abrir. Denme un segundito de el material que trabajé ayer para ustedes, para enviárselos. ¿Por qué? Porque súper importante de que ustedes probablemente ya hayan visto varios documentales, pero es súper importante que vean los enlaces de documentales que les envié, porque ya les voy a ver si puedo copiarles esto acá en el chat y a partir del chat a ver si lo podemos ver. Es súper importante, ¿por qué? Porque los trabajos periodísticos que se están haciendo al respecto son súper interesantes y nos dan muchas luces para comprender este fenómeno. Pues me resigné a vivir con ella, a seguir con mi rutina de sirvienta y más aparte entrar a los hoteles día y noche. Pasa el tráiler, se detiene, empezamos a caminar y yo solo sentí que me pusieron algo en la boca y ya no me acuerdo. Cuando yo reaccioné, ya iba yo amarrada de los pies, de las manos, con los ojos medios tapados y íbamos arriba de un tráiler. Lo más traumante para mí fue que siendo una niña de 14 años, siendo virgen, no sabiendo nada ni de la sexualidad, ni siquiera de haber tenido un amigo al cual agarrar la mano, pasé a ser violada por todas esas personas. Eran 20 hombres, eran peor que unas bestias. Cuando tenía 13 años mi mamá murió y debido a eso pues me quedé sola. Soy la hermana mayor de 3 y cada papá fue por su hijo, menos el mío, y pues me quedé sola, ¿no? Yo quería irme con mi padrastro, el papá de mi hermana, porque para mí él era mi papá, pero cuando fui a buscarlo a la casa donde yo sabía que vivía, me encontré con su hijastra. Esta señora estaba casada, tenía 5 hijos y al principio pues cuando llegué me trató bien, fue muy amable conmigo, me dio mi propia recámara y me hizo sentir bienvenida a la familia. Me prometió que me iba a meter a estudiar porque yo quería seguir estudiando, pero pues no fue así. Después de 2 meses ya había cambiado todo. Fui su sirvienta y su niñera durante 3 años y nunca me dio ningún salario. Y después de año y medio llegó a vivir con nosotros una chava que se llama Dulce y ella fue quien un día me dijo: oye, ¿sabes a qué se dedica Elise? Y yo le dije: no, según tienen taxis, ¿no? Y ella me dijo, no, ¿cómo crees? Ella se dedica al sexo servicio y vive de eso y yo también le entro. Y entonces yo me quedé así como de, pues, ¿qué es eso, no? O sea, yo no tenía idea de lo que me estaba tratando de decir. Y entonces me llamó Eliseth en la noche y me dijo, pues ahora que ya sabes, pues te voy a contar, ¿no? Yo me dedico al sexo servicio, que pues tengo citas con hombres en los hoteles y les doy un masaje, ¿no? Y me pagan por estar con ellos. Y no te asustes, es algo normal, es lo único que sé hacer para sacar adelante a mi familia
y no es nada malo, pero nadie lo sabe ni tienen por qué saberlo. Y ahorita como ya te enteraste, pues ya me vas a tener que ayudar, ¿no? Me contó que se anunciaba en los periódicos en la sección de adultos y tenía 5 líneas. Me enseñó a contestarlas porque ella y Dulce se metían a los hoteles y necesitaba que alguien se quedara afuera contestando. Siempre me pegaba, me maltrataba, me dejaba sin comer, a veces no dormía por cuidar a los niños. Pues así fue hasta que pues empecé a contestar los teléfonos, ya me iba con ella, entonces ya tampoco dormía porque tenía que estar en el auto despierta pendiente de los teléfonos en lo que ella y Dulce se metían a los hoteles. Un día Dulce le pide su dinero a esta mujer y le dice, no, pues no te voy a dar nada. Y entonces ella se enoja y se escapa, se va, y como a los 2 meses que se fue Dulce me dice, sí, oye, tengo algo muy importante que decirte, necesito que me ayudes, de verdad es muy grave y estoy muy mal con la noticia, que necesito que hablemos de esto, ¿no? Y me llama a su habitación y entonces me dice, el papá de tu hermana está muy enfermo, está en el hospital y si no lo operan este fin de semana se va a morir, necesitamos conseguir el dinero y yo no lo completo sola y sí necesito que me eches la mano. Y yo así de, pues sí, te hago más citas y lo que quieras, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿qué tal si entras conmigo? Así te juro que lo juntamos rapidísimo. Me asusté y yo no sabía qué me estaba tratando de decir y entonces yo no supe decirle más que nunca he besado a nadie, nunca he tenido novio, ¿cómo quieres hacerme esto, no? Y entonces ella me dijo así como de mira, la primera vez te va a doler, quizás no te guste, pero después va a ser algo normal, o sea, no es para tanto, ¿no? O sea, y entonces yo le dije, no lo voy a hacer, no sé qué, y entonces me dijo, está bien, pero si se muere tu papá, bueno, el papá de tu hermana, me voy a traer a tu hermana porque no se va a poder quedar allá en Puebla sola. Yo no quería que ella se sintiera tan sola como yo en ese momento. Y como ella sabía que yo antes de llegar con ella había vivido en la calle, pues es muy feo. Además, allá te tienes que cuidar de que no te violen o que te hagan algo, ¿no? Y ella lo sabía, entonces siempre me amenazaba y me decía que estaba sola. Y entonces ella me dijo al otro día, ¿de verdad vas a ser tan egoísta para dejar que tu hermana se quede sin papá si hace 1 año se murió su mamá? Y a mí me quebró mi voluntad. Ella sabía que yo amaba a mi hermana y que era mi responsabilidad que ella estuviera bien. Pasaba un terror en mi mente el darme cuenta de que ella podía terminar como yo en casa de esta mujer, siendo golpeada, humillada. Y aparte, pues a mí me iba a tener con ella todo el tiempo en el hotel y a ella la iba a dejar cuidando a los niños y ella tenía 10 años en ese entonces. Y de verdad me sentía muy sola y sentía que nadie me iba a ayudar. Pues así me empezó a meter a los hoteles con ella y me dijo, pon atención porque a la siguiente te toca a ti. Yo lloraba y me sentía que mi vida no tenía ningún valor porque me usaba como un objeto cualquiera y a nadie le importaba, ¿sabes? Ni a los clientes, ni a nadie. Ella me tenía como quería y hacía todo lo que ella quería porque si no me pegaba, me dejaba sin comer, no podía dormir aparte, no me dejaba ir al baño y me tenía en unas condiciones muy feas. Pues me resigné a vivir con ella, a seguir con mi rutina de sirvienta y más aparte como niñera y más aparte los teléfonos que tenía que contestar y más aparte entrar a los hoteles día y noche porque no descansábamos ni un día. Y hasta que un día me llamó mi hermana por teléfono. Ella siempre hablaba con ellos y no me dejaba a mí hablar con ellos, pero ese día llamó a uno de estos teléfonos que yo contestaba y yo bien preocupada le pregunté cómo está papá, cómo le fue en la operación, cómo le va en la rehabilitación. Y entonces ella me dijo, no,
¿que de qué me hablas? Mi papá está en el mercado, está muy bien. Me compró mi cronito y estoy haciendo galletas. De verdad yo lloré y me escondí porque ella no me podía ver y no podía saber que yo había hablado con mi hermana porque me lo había prohibido. Y me sentí usada, me había mentido, me había dado cuenta de que solamente me estaba usando como a dulce y que jamás me iba a dar ni un peso de lo que había ganado conmigo. Ganaba a la semana 300,000 pesos, o sea, hicimos las cuentas y o sea, era trabajar 24 por 24 toda la semana y eran 300,000 pesos los que se ganaba conmigo. Imagínate 3 meses, 4 meses, 6 meses que estuve ahí, o sea... Me acuerdo que yo entraba a los hoteles y nadie me pedía ni una identificación, ni a nadie le importaba. Veían que yo era pues una niña, ¿no? Tenía 15 años y a nadie le importaba. Yo no tenía el valor de reclamarle porque le tenía mucho miedo. Ella era capaz de encerrarme para siempre y no dejarme salir nunca y de maltratarme y de pegarme, ¿no? O amenazarme todavía más. Y entonces me guardé mi miedo y me volví rebelde y ya no le hacía caso. Y entonces un día me llevó a un hotel como castigo. Quería que yo tuviera relaciones sexuales sin preservativo con un hombre que le había pagado la millonada. Y entonces yo le dije, no lo voy a hacer porque no quiero, porque, o sea, es mucho, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y entonces ella me dijo... Me golpeó enfrente del cliente, me azotó contra el baño y entonces el cliente no hizo nada, ni me defendió, ni le preocupó, él quería su servicio, ¿no? Entonces yo le dije, pues si tanto quieres que lo haga, pues hazlo tú. Y entonces ella lo hizo y me dijo, pues mira, ven y aprende porque todo lo arruinas. Y entonces ya lo hizo y después el cliente le pidió que se fuera, que me dejara con él, porque él quería darme una plática, un sermón. Me dijo, mira niña, si tú vas a estar aquí, vas a hacer lo que el cliente te pida porque se te está pagando. Y si te vas a dedicar a esto, hazlo bien, si no, ponte a vender chicles, ¿no? Y él no sabía, no tenía idea de que yo no estaba ahí porque sí, o sea, él no sabía nada, no se dio cuenta que yo era una niña o no quería ver que yo era una niña y me habló realmente como si no le importara, como si fuera una mercancía por la cual estaba pagando y no le importó. Y salí llorando de la habitación ese día y me encontré con un recamarero que se llama Iván y me vio llorando y fue la primera vez que alguien en todo ese tiempo me preguntó si estaba bien, si me sentía mal, si me podía ayudar. Y yo le dije, pues lloré más y le dije, ¿sabes qué? Tengo 16 años, hay una mujer allá afuera que me está obligando a venir a los hoteles. Por favor ayúdame, no dejes que me lleve, yo no quiero estar aquí. Y entonces me dijo, tranquila, yo te voy a ayudar, no tengas miedo, pero prométeme que jamás vas a volver a esto. Le di un radio que ella siempre me dejaba para monitorearme, se lo di, entonces lo bajó a recepción, tomó una llave de una habitación vacía y me encerró ahí y me dijo, no te preocupes, tú quédate aquí callada y no salgas, ¿no? Y esto fue en el Hotel Muy de aquí del DF y leí en la declaración que él no se doblegó y no aceptó pues entregarme, ¿no? Él se hacía el loco y decía que no sabía dónde estaba, que nada más había encontrado el radio en el pasillo y que no había visto a nadie. Y entonces él ya cuando regresa por mí me dice, ya llamé a un sitio de taxi, va a venir por nosotros, pedí que viniera una camioneta para que te acuestes porque ellos están afuera, están como dando vueltas y esperando que salgas. Pero mira, te subes, te voy a poner una sábana para que corras a la cuenta de 3 y te subes y te acuestas y te escondes para que no te vean. Y así fue como él me saca del hotel y me llevó a la Procuraduría, a la PGJ,
y, y ahí fue donde hicimos la denuncia. Lamentablemente era el año 2008 y no había ley de trata. Se les castigó por otro crimen que fue lenocinio a él y corrupción de menores a ella. Le dieron 5 y 4 años y fue un tiempo muy duro porque pareciera que las leyes estaban pues en mi contra porque ellos me hacían así y la juez no le importaba, parecía que les aplaudía y pues fue gracias al acompañamiento que tuve de Germán Villar, el director de la fundación, que me estuvo acompañando y defendiendo ese tiempo, que pude pues soportar el careo que me hicieron y todo lo que fue el juicio, sí. Yo no sabía Listo. que era la trata de personas, que eso era un delito. ¿Puedes dejar de Estaba compartir, bien que alguien pues porfa? No, gracias. Ya para cerrar, porque ya nos quedan, son 2 minutos. Esto es un testimonio chiquitito de toda la complejidad que está relacionada con la trata de personas y las grandes organizaciones criminales. En el material, como les dije, ahí hay unas recomendaciones de videos para que por favor las tengan en cuenta y las revisen, especialmente para el examen. ¿Oyeron? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias al equipo del ICIP por el espacio y gracias a ustedes por su atención. Nos mantenemos en contacto y cualquier cosita, cualquier duda, por mensajería. Muchísimas gracias.